Descubierto. 7 relatos escalofriantes de policías y paramédicos en enfrentamientos siniestros. La noche envolvía el barrio marginal como un manto negro, hecho de susurros siniestros y ecos de desesperanza. Clara, madre soltera de 35 años, salía del hospital, pasillos aún impregnados de miedo. Su jornada como enfermera había sido dura, pero eso era el menor de sus problemas. Caminaba con el corazón en la garganta, sintiendo cómo las sombras parecían seguirla. Los gritos distantes sonaban como advertencias de un peligro inminente. Sus ojos vigilaban cada rincón oscuro, cada sombra que se movía. Los relatos de desapariciones resonaban en su mente, y cada saludo de los vecinos parecidos a fantasmas la llenaba de inquietud. A veces el silencio era casi ensordecedor, y al mirar atrás, la sensación de ser observada la paralizaba. Su pequeño departamento era un refugio vestido de calidez, pero la ansiedad le apretaba la garganta. Imágenes de su hijo jugando, riendo, contrastaban con la fría certeza de la noche. El miedo se hacía carne cuando cruzaba la puerta, y el ambiente se tornaba en sombras augurantes. Una noche, mientras una lluvia tenue golpeaba las ventanas, su vida dio un giro. Una llamada entrante, un número desconocido que quebró el silencio. Al descolgar, una voz profunda y amenazante susurró: «Clara, cuidado. Ella no fue la única. No creas que estás a salvo». El mundo se le vino abajo. Un sudor helado se deslizó por su espalda. ¿Quién estaba detrás de esto? El pánico brotó, pero su instinto de madre la empujó a buscar respuestas. Ese impulso la llevó a un sótano oscuro en su edificio. Allí, entre cajas olvidadas y telarañas, encontró un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de advertencias sobre un policía, un monstruo que acechaba detrás de un uniforme. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Cuántas veces lo había visto sonreír, creyendo que estaba ahí para protegerla? Su mente se tormentaba. Esa noche, el silencio parecía amenazarle, y el terror se enraizaba en su alma. Era una noche más de inquietud, cuando su hijo desapareció. La angustia apretó su pecho. Al buscarlo, su voz se quebró entre lágrimas y gritos. «¿Dónde estás?». El eco de su propia desesperación resonaba en las paredes. Clara buscó en cada rincón, pero su pequeño había desaparecido en un instante. Una imagen oscura de sombras lo arrastraba hacia un abismo desconocido. Entonces, la desesperación se transformó en determinación. Clara salió a buscar respuestas, cada vez más cerca de las verdades temibles que se ocultaban bajo la superficie. La calle estaba vacía, pero la sensación opresiva de que alguien la miraba la hizo temer por su vida. No podía rendirse. Pero, ¿era suficiente su valentía? Todo lo que conocía se desmoronaba, y el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se oscurecía más, y cada paso que daba se sentía como un descenso al abismo. Clara sabía que la verdad la acechaba y el tiempo se le agotaba. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a un último vistazo de reflexión. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar a su amado hijo?
El verdadero monstruo podía estar a un suspiro, y ante sus ojos las sombras se convertían en amenazas palpables. ¿Sobreviviría a esta noche de terror o sería la siguiente en desaparecer? La oscuridad se tragó su grito, dejándola preparada para un enfrentamiento que cambiaría su vida para siempre. Cada paso que daba resonaba en el pavimento húmedo, como si la tierra misma la estuviera condenando. Clara sabía que cada respiro podía ser el último. Las sombras del barrio parecían cobrar vida, susurrándole secretos oscuros. La lluvia caía, suave pero persistente, formando charcos que reflejaban el brillo perturbador de una luna llena, oculta detrás de nubes renuentes. Caminó determinada, el diario viejo ardiendo en su mente. «Un policía», murmuraba a su interior. ¿Cómo podía ser? El simple hecho de pensar en un protector convirtiéndose en depredador la llenaba de un terror visceral. No había tiempo que perder. Su hijo necesitaba ser encontrado. Entre sus pensamientos, la voz que la había amenazado resonaba como un eco, empujando su determinación hacia adelante. Mientras avanzaba por una calle tan familiar, la sensación de estar observada se intensificaba. Cada sombra que caía parecía tener ojos, cada movimiento un potencial para el peligro. De repente, sintió el aire cambiar. Un escalofrío recorrió su columna y se giró. Allí, de pie al final de la calle, un hombre con uniforme la miraba, su figura oscura recortada contra la penumbra. La mirada penetrante de aquel policía la paralizó. El corazón de Clara latió con desesperación. Su instinto le ordenaba huir, pero había algo en él que la mantenía anclada al suelo. Cuando finalmente tomó la decisión de escapar, su mente se preguntó si él era el verdadero monstruo. ¿Y si era él quien había emprendido la caza de su hijo? Esas preguntas la impulsaron a acercarse. «¿Está todo bien, señora?», preguntó el policía, su voz suave, pero con un tono que dejaba entrever una advertencia. Clara sintió un nudo en el estómago. No podía confiar en él, pero tampoco podía mostrarse débil. «Busco a mi hijo», respondió, intentando mantener la voz firme. «Ha desaparecido». El hombre frunció el ceño, y en su expresión Clara pudo ver algo que le heló la sangre. Satisfacción. «He estado viendo a muchos niños desaparecer en este barrio», dijo, inclinando la cabeza como si hubiera estado esperando su llegada. «A veces hay que jugar con las sombras para encontrar lo que queremos». Sus ojos, gris oscuro como el cielo tormentoso, brillaron con una intensidad perturbadora. Sin pensarlo, Clara dio un paso atrás. La noche envolvía todo a su alrededor y la sensación de pánico crecía. Él no era un protector, era un depredador disfrazado. De repente, el silencio fue interrumpido por un grito, agudo y desgarrador, que cortó el aire como un cuchillo. El sonido llenó a Clara con un miedo visceral. Su hijo. Era un llanto conocido, uno que no podía ignorar. Clara se giró y echó a correr, mientras su mente frágil luchaba por mantener a raya el terror que la abrazaba. Tras de ella, el policía se movió con una rapidez sorprendente, sus pasos resonando en la oscuridad como un mal presagio. Clara no miró atrás. Aunque sentía la presencia opresiva acercarse, corrió más rápido, sus pensamientos girando en un torbellino de desesperación. «¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde te llevaron?». Las calles parecían eternas y confusas, como un laberinto inventado por el mismo horror. La lluvia resbalaba por su rostro, mezclándose con las lágrimas que se desbordaban de sus ojos. De pronto, una figura apareció del lado, un niño pequeño, con su chaqueta amarilla desgastada. Su corazón se detuvo. Era él. «¡Mamá!», exclamó el niño con un grito que cortó la oscuridad. Clara se arrodilló, extendiendo los brazos con ansiedad, pero en ese instante el grito de peligro se detuvo en su garganta.
El niño estaba en un trance, mirando hacia atrás con terror, incapaz de observarla. ¡Corre!, le gritó. ¡No te acerques! Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Algo estaba detrás de él, algo que lo mantenía atrapado. Clara sintió cómo el terror se adueñaba de ella una vez más. La desesperación echó raíces en su alma. Sin saber lo que podría hacer, su mente dio vueltas, y entre sombras y ecos de pasos, la única certeza que tenía era que el enfrentamiento final estaba a punto de estallar. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta noche oscura? ¿Y a dónde la llevarían las sombras al final de esta, pues? Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La imagen de su hijo, con esa chaqueta amarilla que tanto amaba, la empujaba adelante, pero un terror paralizante la mantenía en su lugar. El niño seguía mirando atrás, sus ojos grandes y asustados estaban fijos en la oscuridad, como si viesen algo que ella no podía percibir. «¡Hijo, ven aquí!», gritó Clara. Su voz resonaba en la noche como un eco desesperado, pero su hijo no se movió. Clara podía sentir la presión de un mal desconocido acechando, una bruma helada que se cernía sobre ellos. El pánico estaba ahí, palpable. De repente, un susurro rasguñó el silencio. «Regresa». Era una voz familiar, pero distorsionada, casi como si las sombras mismas estuvieran hablando. Clara sintió que el aire se cortaba y que la sangre se le retiraba del rostro. Se giró, pero no vio nada, solo la oscuridad impenetrable. «¿Qué hay detrás de ti, mi amor?», preguntó. Su voz apenas un hilo. El niño, en lugar de responder, solo tembló y aún se mantenía paralizado. «Mamá, corre», suplicó con desesperación. Fue entonces cuando Clara lo vio. Una figura oscura, con una forma serpenteante, surgió de las sombras. Su silueta se retorcía como si la noche misma la moldeara. La figura tenía un rostro indistinto, pero sus ojos, esos ojos, eran dos pozos vacíos que absorbían toda la luz. En un instante, Clara recordó las palabras del policía: jugar con las sombras. Al instante, se dio cuenta de que esa criatura no era solo un eco del miedo, sino una manifestación de aquello que había estado acechando en su vida, una criatura que se nutría del terror y la desesperación. «¡No!», gritó, como si su voz pudiera romper el hechizo que mantenía a su hijo inmóvil. Sin pensarlo más, se lanzó hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró hacia atrás, adentrándose en la lluvia que caía insistentemente. El niño empezó a llorar desesperado, no por temor a Clara, sino por la sombra que se acercaba. «Mamá, no mires atrás». Pero el consejo llegó demasiado tarde. Clara, incapaz de resistir la tentación, giró la cabeza. Se encontró con la mirada vacía de aquella cosa, una sonrisa amplia y aterradora revelando dientes imposibles. En su mente resonaron ecos de risas distantes, risas que conocía, risas de aquellos niños desaparecidos. Clara apretó la mano de su hijo con más fuerza, sintiendo su calidez y sintiendo que el frío de aquella sombra iluminaba su piel. No podía dejar que se lo llevaran, debía encontrar la salida. «Vamos, cariño, sigue corriendo», le dijo mientras se dirigían a un rincón del barrio que conocía, el viejo refugio de la época de su infancia, un lugar que había sido olvidado por todos, pero que a su madre le había contado que era un punto de encuentro entre mundos. Tal vez, solo tal vez, el refugio podría ofrecerles una esperanza. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, mientras corrían a través de la lluvia. Clara podía sentir el aliento de la criatura en su nuca. Su respiración se aceleraba, cada vez le parecía más cerca. «No puedo dejar que me atrape», pensaba. Cada paso era una súplica a cualquier fuerza superior que pudiera escucharla.
Finalmente llegaron al refugio, una estructura desvencijada, cubierta de hiedra y maleza, donde los secretos y los ecos del pasado se albergaban. Clara empujó la puerta, chirrió como si cada queja fuera un grito de advertencia. Se adentraron y el silencio los envolvió. «¿Mamá?» La voz de su hijo sonó temerosa, causando que su corazón se detuviera un momento. Clara solo asintió. Cada segundo importaba. Pero no había tiempo para temer. Algo golpeó la entrada. La sombra se había detenido. Clara contuvo el aliento y de repente una voz profunda y resonante resonó en el aire estancado. «No hay refugio en tus recuerdos». La oscuridad se acercaba lentamente, como un gancho en busca de lo que le pertenecía. Clara sintió un parpadeo de desesperación. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, y de repente las palabras de su madre le llegaron a la mente. «Las sombras siempre buscan el miedo. Enfrenta lo que temes y hallarás tu camino». «¿Qué era aquello detrás de mí?», murmuró. La voz fue un eco, una chispa de determinación que surgía del fondo de su ser. Así, dándose valor, Clara se volvió hacia la sombra que había causado tanto dolor. No había mucho tiempo. ¿Podría realmente enfrentar su miedo? «¡Lárgate!», gritó casi sorprendida por su propia voz, pero en sus entrañas ardía un rayo de valentía. «Te enfrentaré». La sombra se detuvo, como si hubiera tropezado con un muro invisible. La criatura vaciló un momento, dudó. Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar, mientras se preparaba para lo que vendría. Pero entonces, un ruido improvisado proveniente de la parte trasera del refugio la tomó por sorpresa. Un sonido que hizo latir su corazón con pánico y quizás esperanza. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara, su voz llena de desafío. La oscuridad se movió, pero esta vez no era una sombra amenazante. Era otra figura, una que no esperaba. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Mientras la tensión crecía, un nuevo dilema se presentaba, uno en el que el verdadero horror del que podría depender su vida empezaba a desvelarse. El temor la llenaba de adrenalina. La sombra retrocedió, dejando entrever un oscuro presente en el que debía luchar por la verdad y la vida. Lo peor estaba apenas por llegar. Clara dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies parecía moverse. La figura emergente en la penumbra se fue definiendo lentamente. Era un hombre, su rostro desgastado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una claridad inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Clara, manteniendo su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Vine a advertirte», respondió el extraño acercándose un poco más. «He estado siguiendo a esa sombra que te persigue. No estás sola, hay otros como ella, y lo que una vez fuiste no le interesa. Busca algo diferente ahora». Clara sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué significa eso?». Antes de que el hombre pudiera responder, la sombra retumbó con un sonido gutural, como un eco de 1000 lamentos, provocando que las paredes vibraran. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡No les des poder!», gritó el hombre. «Cree en lo que eres, en lo que realmente quieres. Ellos se alimentan de la duda y del miedo». Clara miró al hombre, buscando en su mirada una respuesta, una esperanza. «Pero tengo que proteger a mi hijo. ¿Qué puedo hacer?». «Necesitas enfrentarlas, pero antes debes saber por qué se manifiestan aquí», respondió él, su voz apenas un susurro. «El refugio que buscas está en ti. Recuérdalo. No las dejes entrar». Las palabras del extraño resuenan como un mantra, pero la sombra, enfurecida por la interrupción, comenzó a girar, creando un torbellino de oscuridad a su alrededor. Era como si el lugar mismo se retorcía bajo su poder. La figura del hombre se desdibujaba, fundiéndose con el aire denso. «¿Qué has hecho?», gritó Clara, intentando retenerlo,
Pero ya era demasiado tarde. La sombra estaba a punto de devorar todo a su paso. ¡Mamá! ¡Mamá! La voz de su hijo rompió el hechizo. Clara se giró encontrando al niño de pie, su chaqueta amarilla brillando débilmente en medio de la oscuridad. Estaba asustado, con lágrimas culeando por su pequeño rostro. «¡No quiero quedarme aquí! ¡Ábreme la puerta!» «No puedo dejar que ella te atrape», respondió Clara, aferrándose a su angustia. «Debo encontrar la manera de protegerte». La sombra parecía crecer, su forma cambiando, tomando figuras de rostros conocidos, amigos perdidos, risas olvidadas, tragedias ocultas. Clara dio un paso firme hacia la oscuridad, cada imagen disparando un haz de recuerdos que se ataron a su corazón. «¡No eres real!», gritó su aliento tembloroso. «Eres solo un reflejo». La figura titubeó, como si su ser temiera el ataque. Clara empezó a recordar los momentos felices, esos instantes en los que su amor por su hijo fue más fuerte que el miedo. Cada risa, cada abrazo, eran como las luces de un faro que sostenía su resolución. «Regresa a la nada», ordenó, su voz resonando en el refugio. La figura se encogió, gritando en una mezcla de voces que chillaban de ira. Las sombras comenzaron a tambalearse, y entonces, mientras la sombra se retorcía, una parte oscura del refugio se iluminó. Una puerta antigua se abrió justo detrás de la figura, un acceso a un mundo que nunca había considerado. Clara sintió que el peligro la estaba guiando, como un canto que la llevaba hacia el abismo. «¡Ve!», gritó a su hijo. «Entrar ahí puede ser nuestra única oportunidad». El niño dudó un momento, pero el abrumador sentido de supervivencia se apoderó de él. «¡Voy, mamá!», corrió hacia la puerta abierta. Clara sintió que lo perdía. Sabía que debía decidir rápidamente si seguir a su hijo o hacer frente a la sombra que amenazaba con extinguir todo lo que amaba. «¿Quedarte en la luz o afrontar la oscuridad, Clara?», murmuró en voz baja, recordando las palabras del extraño. Con cada latido de su corazón, Clara se acercó más a la sombra, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que quedaba de su mundo. La figura comenzó a contraerse, como si su esencia se sintiera amenazada. Y justo cuando iba a entrar a la puerta, un grito desgarrador surgió de la oscuridad. «¡Clara!», una risa conocida que dolía. «¡Regresa!». Era una voz, una que no había escuchado en años, su madre. Mientras Clara se encontraba al borde de la decisión, el refugio tembló. Las sombras estaban listas para devorarlas a ambas. ¿Qué haría? La puerta del refugio parecía transitar entre las dimensiones y ahora se enfrentaba a más de lo que imaginó. ¿Miedo o amor, Clara? Una última pregunta resonó en su mente justo cuando la oscuridad se abalanzó hacia ella. El tiempo se detuvo. ¿Qué decidiría? ¿Podría realmente enfrentar sus demonios y salvar a su hijo en el proceso? Clara se armó de valor, y entonces todo se volvió negro. Un grito silencioso llenó el aire mientras Clara se sumía en la oscuridad. Esa sensación de vacío la engulló, como si cada partícula de su ser se hubiera desvanecido. Se encontró en un lugar donde el tiempo no existía, una niebla densa y fría que apenas le permitía ver sus propias manos. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz resonando en el vacío. El eco regresó con un tono burlón, soñador, cargado de susurros. «Clara». La voz de su madre resonaba a su alrededor, pero no podía ver nada. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, ese mismo terror que había intentado combatir. «¿Eres tú?», preguntó, suspendida entre la esperanza y el pánico. «Siempre he estado contigo», respondió una figura difusa en la bruma. «Tu amor te ha ganado muchas batallas, pero aún no es suficiente. Debes recordar quién eres realmente para encontrar el camino». En ese instante, el aire comenzó a cargarse de memorias.
Risas compartidas, momentos de terror y sombras al acecho. Las imágenes distorsionadas surgían en la neblina, rostros de personas que amaba y momentos de traición. Cada una era un puñal en su corazón, recordándole lo que había perdido. ¡No!, gritó cerrando los ojos. «¡No voy a dejar que me controlen de nuevo!». Intentó concentrarse, reconectarse con el amor que sentía por su hijo, estimulando una chispa en su interior. «Yo soy más que ellos». Las sombras que flotaban a su alrededor comenzaron a retorcerse como serpientes atrapadas en una atmósfera densa. Clara abre los ojos y en vez de miedo sintió la fuerza de la furia que burbujeaba. Necesitaba avanzar. «¡Soy Clara!», exclamó. «No soy solo un eco de lo que fui». Entonces una luz comenzó a brillar en su corazón. Fue entonces cuando a lo lejos vio el contorno de la puerta que había dejado atrás. «Debo llegar ahí», pensó mientras cada paso parecía sacudir la realidad que la rodeaba. La niebla se espesaba, queriendo retenerla, pero Clara no se detuvo. En su mente resonaban las palabras del extraño. «Cree en lo que realmente quieres». Tomó una bocanada profunda de aire, buscando ese resplandor de amor que la unía a su hijo. «Voy a regresarte a la luz, hijo. Juntos saldremos de esto». Con el pensamiento fijo en él, corrió hacia la puerta que iluminaba tenuemente en la distancia. La sombra se lanzaba contra ella, intentando atraparla, pero Clara se negaba a sucumbir. Un destello de recuerdos felices empujó su avance, como un escudo que la protegía del oscurantismo. Finalmente tocó la puerta. Era cálida al tacto, un refugio que prometía esperanza. Entró de un empujón y la luz la abrazó, desvaneciendo la niebla. Pero, en el umbral de la puerta, una presencia lo detuvo. «¿Dónde crees que vas?». Se escuchó una voz ominosa que helaba su sangre. Era la sombra, ahora agazapada detrás de la luz, con ojos, o más bien ojos infernales, que brillaban con rabia. «Te enfrentará a mí, Clara», retumbó, distorsionando la realidad misma. «Nada se puede hacer sin el miedo que cargas». Clara sintió un nudo en el estómago, pero también una intensa determinación. «No tengo miedo». Su voz resonó con fuerza, cada palabra convertida en un desafío, y recordó todo lo que amaba, lo que realmente la anclaba a la vida. «No puedes». La sombra rugió, atacando con un viento oscuro que intentó barrerla. Sin embargo, Clara levantó la vista. «Eres solo un eco de lo que fui», gritó, mientras la luz a su alrededor crecía. La oscuridad comenzó a tambalearse, retrocediendo como un vampiro ante la luz del día. Al principio parecía que iba a lograrlo, pero algo inesperado ocurrió. La sombra se fragmentó y de ella surgieron figuras aterradoras, multiplicándose con cada palabra que Clara pronunciaba, mostrándole sus peores temores, los rostros de personas que había perdido. Atraída por la ira, la rabia de sus recuerdos la invadió. Un dolor profundo emergió, una tristeza que no había querido enfrentar. «No, no puedo». Su voz quebró, la luz parpadeó, y así la última puerta se cerraría de un momento a otro. En ese instante, la sombra dio un salto desgarrando el espacio, transformándose en una figura más familiar. «¿Por qué me dejas, Clara?», demandó. «¡No!», gritó sintiendo un apretón en su pecho. Era su madre, estirada en el miedo. «No puedo dejar que me manipules más». Clara se lanzó hacia la luz, la única esperanza de salvamento, impulsada por su amor hacia su hijo y hacia sí misma. Sin embargo, a medida que avanzaba, la figura de su madre se desdibujó, y con ella se desprendió una verdad aterradora. Tal vez el verdadero enemigo era, de hecho, la sombra del peso de su propia historia. Así, cuando el calor de la luz la abrazó, Clara se dio cuenta de algo. La oscuridad, buscando invadirla de nuevo, era reflexionando sobre lo que creía. ¿Podría realmente romper con el pasado? La pregunta flotó en el aire,
dándole una sensación de terror espeluznante que cortaba la respiración. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar para salvar no solo a su hijo, sino a ella misma? La luz envolvió a Clara como un abrazo cálido, pero el terror persistía en su pecho, un eco latente de las sombras. El momento que había anhelado parecía cerca, pero la presencia maligna no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? Resonó la voz de la sombra, cambiando nuevamente de forma, volviéndose más grotesca e inquietante. Clara miró hacia el resplandor, buscando la manera de reponerse. Tú y yo estamos unidas, recuerda eso. Las figuras en la bruma se acercaban más, volviendo a transformarse en recuerdos que parecían alimentarse de su angustia. Clara vio el rostro de su niño, risas perdidas en el tiempo. Luego se tornó en lágrimas y lamentos. «¡No! ¡Detente!», gritó intentando bloquear la visión. Pero era demasiado tarde. Cada nuevo flash le desgarraba el corazón, llenando su mente de dudas. Mientras trataba de asimilar esa oleada de emociones, un nuevo desafío la esperaba. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino que amenazaba con devorarla. La luz, que había parecido tan prometedora, comenzó a desvanecerse, intoxicada por el miedo que había dejado escapar. «Solo tienes que entregarte», susurró la sombra, un murmullo cálido y penetrante. «¿Olvidarás? ¿Te dejarás llevar por la oscuridad de tus propios miedos? Nunca». Clara luchó contra la tentación, respirando profundamente, tratando de recordar cada recuerdo hermoso de su hijo, cada sonrisa en su rostro. Desesperada, se aferró a la luz. Sabía que no podría dejarse vencer y que el amor era su única salida. «Desde lo más profundo de tu ser, resplandece», gritó a la bruma, desafiando el eco que la rodeaba. Y con esas palabras empezó a liberar su furia acumulada. Las sombras que le llegaban se estremecieron y al instante un destello de luz emergió de su interior. Fue un estallido, resplandeciendo a través de la oscuridad, cortando el velo de lo que la ataba. Sin embargo, las figuras familiares no se dispersaron. Al contrario, se convirtieron en corazas de dolor. «¿No lo ves? Ellos son la razón por la que no puedes avanzar», dijo la sombra burlándose. «Sin ellos no existes». Los recuerdos de su madre y demás seres queridos arrasaron su mente, llenándola de confusión. «Eres fuerte, Clara, pero siempre te arrastras en tu pasado», seguía insistiendo la sombra con una voz profunda y gélida. Clara jadearía por un instante, sintiéndose arrastrada a la desesperanza. ¿Podía realmente vivir fuera del eco de aquellos a los que había perdido? La nube de dudas le asfixiaba. El deseo de huir se enredaba en su pecho. Pero había algo más dentro de ella que hervía con decisión. «No eres más que un títere de mi propia tristeza», gritó, furiosa al reconocer la verdad que la sombra encarnaba. Fue ese momento de claridad, ese ímpetu que la empujó a realizar actos que antes pensaba imposibles. La luz a su alrededor comenzó a reverberar, iluminando la bruma hasta conseguir que la oscuridad retrocediera. La sombra se tornó más agresiva. Cada fragmento de terror que apenas había contenido crecía, proyectándose sobre ella. «Crees que puedes librarte de mí, pero yo soy parte de tu historia, jamás podrás escapar». Algo dentro de ella se crispó al escuchar esas acusaciones, desgarrando los hilos de autoestima que quedaban en su ser. «Nunca más». A medida que esas palabras salían en forma de grito, Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. La luz a su alrededor estalló en una aurora vivaz y las sombras comenzaron a fragmentarse, gritando de dolor al perder su forma. Se desató una tormenta en su interior, una voz antigua que nunca había querido escuchar. «Eres más fuerte que tu pasado.
Eres más que los ecos de sus lamentos. En un acto de desafío, Clara se concentró, centrando toda su energía en romper las cadenas que la ataban. Y en ese potente instante, la figura de su madre se detuvo, observándola desde el fondo de la oscuridad. «Clara, por favor, no dejes que esto te consuma», rogó, pero la voz ahora parecía lejana, una súplica casi desvanecida por el tiempo y el sufrimiento. «Es hora de enfrentar el dolor y salir adelante», exclamó Clara. La luz aumentó y las sombras comenzaron a gritar, fusionándose en una ola oscura que pretendía devorarla. Pero su fuerza creció, y con ella, el amor renaciente de su hijo brilló más fuerte que cualquier oscuridad. Justo en el momento que pensó que caería en la desesperación, la figura de su madre se desvaneció, dejando tras de sí un camino de luz. Clara avanzó, decidida a enfrentarse a lo que realmente significaba soltar el pasado, rompiendo con cada trozo de su ser que había sido manipulado, que había temido, que había añorado. Sin embargo, cuando creyó que todo había terminado, una sombra nueva se formó a su alrededor. No era la sombra que conocía, se parecía más a un frío penetrante. Gritos apagados resonaban desde sus profundidades. «Es solo el principio, Clara», susurró. Una risa retumbante llenó el aire mientras la oscura figura avanzaba, como un eco infernal que nunca se alejaría. «Desafíame de nuevo», reafirmó la voz, llevándola al umbral de su mayor miedo. La amenaza era ominosa, y Clara sintió cómo el terror comenzaba a aferrarse de nuevo a su esencia. La lucha estaba lejos de haber terminado. Ahora, el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire se había vuelto denso y frío, como si el mundo a su alrededor hubiera absorbido la esencia misma de la luz que había brotado de Clara. La nueva sombra que se cernía sobre ella llevaba con sí un peso oscuro y ominoso, girando como un depredador en espera. Cada movimiento de su forma etérea parecía deslizarse entre la bruma, como si la misma oscuridad intentara engullirla nuevamente. «¿Qué pretendes hacer ahora, Clara?», se burló la sombra, su risa como un eco irónico que cortaba el silencio. «¿Te crees victoriosa solo porque has roto algunas cadenas? Te regalo un instante de paz, porque sabes que esto apenas comienza». Clara sintió que su corazón se contraía. Una punzada de pánico se apoderó de ella. Las palabras de la sombra resonaron, sembrando incertidumbre en su mente. ¿Acaso había realmente ganado algo? Era cierto que la luz había brillado, pero ahora la oscuridad le desarmaba, gracias a ese nuevo giro del destino. «No puedo dejar que me manipules de nuevo», gritó Clara, su voz temblorosa pero decidida. A su alrededor, los ecos de su pasado comenzaban a moverse, como si la sombra hubiera despertado aquellos recuerdos que pensaba había dominado. Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, respiró hondo. Con esfuerzo, concentró su atención en los momentos felices que aún mantenía vivos en su corazón. Las pequeñas manos de su hijo, las sonrisas brillantes, los abrazos sinceros. En medio de la oscuridad, comenzó a invocar esos recuerdos, dejando que la luz regresara. Sin embargo, las figuras emergían más distorsionadas esta vez, reflejando sus propios temores. «Mira», susurraban, «lo que perdiste nunca volverá. Te convertirás en lo que más temes, una sombra más, atrapada en el olvido». Clara sintió la presión de cada imagen. Vio a su hijo, ya no en alegría, sino en un lamento incesante. Su madre, con el rostro lleno de decepción, gargantas que emitían gritos silenciosos, mientras las sombras danzaban y susurraban a su alrededor. La oscura figura parecía disfrutar del desfile de sus miedos. «¡Detente!», Clara gritó, su voz resonando como un trueno en medio del caos. «No permito que me roben mi luz.
No voy a perderme en el abismo de lo que podría haber sido. De repente, la nueva sombra dio un paso hacia adelante, el aire se volvió más frío y espeso. Clara sintió cómo la oscuridad intentaba entrar en su ser, devorar su esencia. Aunque luchaba con toda su fuerza, no podía evitar que la desesperación la acechara. ¿Y si te dijera que la verdad está más allá de este lugar? Quizá nunca tuviste control, Clara. Quizá siempre has estado atrapada aquí por tu propia elección. La sombra estremeció la luz que la rodeaba, haciéndola oscilar entre lo colectivo y lo personal, casi como un juego cruel, disfrutando de su angustia. Con un intento más, Clara extendió las manos hacia la luz, dejando que el amor por su hijo se convirtiera en su armadura. No soy lo que tú dices, eres solo una proyección de mis miedos. No volveré a ser prisionera. Al pronunciar esas palabras, una esperanza nueva brotó en ella como un rayo de sol atravesando las nubes. Mientras la luz resplandecía en su interior, sintió que algo nuevo surgía. Esta vez no solo era una lucha, era un renacimiento, un despertar ante la inevitable batalla que había estado a punto de perder. Pero en ese preciso instante, el viento sopló con fuerza y un murmullo de 1000 voces resonó en el aire. Clara era su nombre, pero no el susurro de la sombra. Eran notas familiares mezcladas entre el viento, algo que provenía de más allá, como si invitara a Clara a unirse a ellos. Su mente, arrastrada entre la luz y la oscuridad, ahora escuchaba la verdad en esas notas. La sombra se retorció, incomodada por la fortaleza que comenzaba a emerger de Clara. No podrás salir de este ciclo. Siempre regresaremos a ti. Siempre seré parte de ti. Con un grito que vibró en los cimientos de su alma, Clara dio un paso adelante, enfrentando la sombra, desafiándola. Pero justo cuando el encuentro parecía inevitable, una nueva figura emergió de la bruma, una silueta familiar que la observaba con ojos llenos de amor y reproche. «Clara, avanza», instó, tomando forma a su alrededor. No todos los caminos conducen al miedo. A veces, la salida está más cerca de lo que crees. Se detuvo en seco. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué era esa salida? El eco de la sombra y la luz en su interior la inmovilizaron, llenándola de una terrible ambivalencia. Todo lo que había enfrentado la había llevado a este instante, esta bifurcación, y su respuesta definiría no solo su destino, sino también el de quienes aún la acompañaban en prisión. «¿Qué harás, Clara?» Las dos formas la encaraban, cada una amenazando y prometiendo al mismo tiempo. La sombra se acercó a ella, mostrando sus garras, mientras la luz pulía cada parte de su ser. Clara debía decidir, antes de que ambas la arrastraran hacia la eternidad. El silencio se hizo pesado, como si el tiempo mismo estuviera esperando su elección, y en ese momento de intensa duda, una nueva sombra emergió, esta vez más oscura. «No importa lo que elijas, siempre habrá un precio». La voz resonó en la bruma, llenando el aire de inquietud. Lo que Clara nunca imaginó era que el verdadero terror podría estar por venir, y apenas comenzaba a descubrir hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvarse a sí misma. Clara, totalmente dividida entre las dos fuerzas opuestas, pudo sentir el sudor frío deslizándose por su frente, sus manos temblando a sus lados. «Esta no es mi lucha», pensó. Ya no podía escuchar las voces que clamaban su nombre. Todo se había convertido en un eco distante, mientras la sombra empezaba a girar a su alrededor como un huracán. La figura de su hijo se desdibujó, y por un momento ella creyó que todo concluiría en oscuridad. «¡Detente!», gritó, intentando deshacer el lazo vinculado a esos recuerdos dolorosos, pero el aire se tornó más espeso, como si la sombra se alimentara de su desesperación, haciéndose más fuerte, más voraz.
Estás atrapada, Clara. Nadie vendrá a rescatarte. ¡Nadie! Resonó una voz profunda y sepulcral, alternativa a la de su hijo. Era un recordatorio cruel de que los grilletes de su mente todavía permanecían, listos para devorarla con cada duda que surgía. ¡No! Clara respiró convulsamente. Sintiendo que su luz se apagaba, recordó esos momentos de libertad que había sentido con su hijo, un cariño tan profundo que la llenó de fuerza nuevamente. Pero el precio de su luz era alto, y las sombras que la rodeaban parecían darse cuenta de ello. De repente notó un destello en la bruma. Algo se movía entre las sombras, algo que no era solo miedo, era esperanza. ¿Puedes oírme, Clara? Era la voz de la figura que había emergido, ahora firme en su determinación. No temas. Lo que hay detrás del miedo es el camino que eliges. La oscuridad se estremeció ante esas palabras, como si se sintiera amenazada. Clara sintió que un hilo de conexión se formaba entre su luz interior y la figura. Era un reflejo de lo que había sido, de lo que aún podía ser. Si tan solo pudiera tocar esa figura. «Tienes que luchar, Clara». La figura comenzó a acercarse, extendiendo una mano hacia ella. La luz siempre puede superar a la oscuridad si lo eliges. Recuerda lo que te hace brillar. Los ecos del pasado comenzaban a desvanecerse, pero la sombra no se detendría sin luchar. «Tienes razón en una cosa, Clara», dijo en un tono burlón, acercándose más. «Pero el recuerdo de tu dolor siempre estará aquí. La oscuridad te define tanto como la luz. Nunca escaparás de quien realmente eres». Clara cerró los ojos, recordando lo que significaba su hijo, su risa, su energía pura, el amor que siempre había sentido por él. Fue suficiente para que la luz de su interior estallara nuevamente, brillando como un faro en medio de la tormenta. «No puedo sucumbir a ti», gritó, abriendo los ojos y dejando que la luz inundara cada rincón de su ser. La sombra se tambaleó, retrocediendo ante el resplandor, como un vampiro frente a los rayos del sol. Clara dio un paso adelante, antes de que la nueva figura apareciera, atrayéndola hacia el camino de regreso. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el viento, como si una celda se abriera, liberando a un espíritu atrapado. «Clara, por favor, libérame». Ella gritó de nuevo, su voz mezclándose en una tempestad. Era un grito que lograba atravesar la bruma, pero el rostro al que pertenecía era borroso, distorsionado. «¿Quién eres?», preguntó Clara, sintiendo el poder de la luz a su alrededor tambalearse. La sombra había tomado un nuevo giro, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué has hecho?». «Ella ha perdido su camino, y tú podrías sufrir el mismo destino», dijo la figura sombría, con una sonrisa lanzada al abismo. Clara sintió que el vínculo con la figura familiar se comprometía. Con cada palabra, la oscuridad empezó a renacer, más fuerte y más amenazante. «No, esto no puede ser». Clara luchó contra la ansiedad, sabiendo que el camino hacia la liberación solo se alzaba en su interior. Pero con cada nuevo grito, la sombra lograba atar nuevas cadenas. El eco de su hijo se desvanecía, y junto a él, la luz parecía extinguirse. Sudando y sintiendo el vacío llenar su pecho, Clara hizo una elección. Los grilletes de temor podrían romperse. Con cada fibra de su ser, escuchó el llamado del murmullo, el aliento de la esperanza inadvertida todavía vibrando a su alrededor. «¡Clara!», la figura le instó mientras las sombras se cernían. «Elige el amor o el miedo. Tu decisión podría atraparte en el olvido». Y en ese instantes, la figura parpadeó, dejando claro que el siguiente giro estaba aún más cerca, un horizonte de nuevas sombras empujando contra la luz que apenas resplandecía. ¿Podría Clara reclamar su futuro? La lucha estaba lejos de terminar, y esas preguntas florecían envueltas en el eco del miedo. Un último grito resonó, y la nueva sombra se abalanzó hacia ella. «Clara, el tiempo se acaba.
Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en el silencio inquietante. A medida que la sombra se acercaba, la luz que había cultivado empezó a desvanecerse, como un fuego que lucha por mantenerse vivo en medio de un viento huracanado. Su mente estaba en un torbellino, dudando entre el amor que la instaba a seguir adelante y el miedo que la empujaba hacia atrás. «No puedo dejarte ir», gritó, sintiendo las cadenas de su angustia volverse más pesadas. La figura en la bruma, que había sentido como un rayo de esperanza, se desvanecía, y el rostro distorsionado del espíritu perdido se hacía cada vez más claro, más real. «Eres la única que puede liberarme», susurró la voz distorsionada, una mezcla de desesperación y anhelo. «No dejes que el miedo te consuma, Clara. Tienes el poder de romper esto». «¿Cómo?», preguntó, presa de la angustia y la confusión. En ese instante, la sombra se abalanzó con una fuerza devastadora, y la luz que había brillado dentro de ella titiló peligrosamente. Clara extendió su mano hacia la figura conocida, pero la sombra se interponía como un oscuro océano entre ellas. El murmullo de la figura sombría se intensificó, entrelazándose con los gritos de la imagen distorsionada. «Tu pasado, tus errores, todo te está atrapando. Hay una clave que aún no has descubierto». «¿Qué clave? ¡Dímelo!», grité Clara, sintiendo que el pánico la ahogaba, la desesperación al borde de desbordar sus sentidos. Las sombras se retorcían, acomodándose en una danza siniestra, ansiosas por devorarla. La luz se apagó casi completamente cuando la sombra se rió de ella, una risa burlona, una burla a su sufrimiento. «Tu futuro es desolador, Clara. ¿Cuánto tiempo más vas a luchar contra lo inevitable?» «No, no, no puedo rendirme». La voz resonaba fuerte, sin embargo, la sombra la hacía sentir tan pequeña. Entonces, en medio de esta tormenta ocurrió algo inesperado. Clara recordó algo que había guardado en su interior, un fragmento de esperanza que había creído perdido. La risa de su hijo, el abrazo cálido que la había envolvido en días sombríos, todo eso era su salvación. Cerró los ojos, escuchando el eco de su propia voz en su mente. «El amor es lo más fuerte». «¿Ves?», dijo la sombra, más cerca que nunca, sus ojos destilando un veneno helado. «Eres incapaz de escapar. Tu amor te ha sellado aquí». Clara, sintiendo que el vacío empezaba a apoderarse de ella, se aferró a esa conexión, a ese amor. Si había alguna oportunidad de salir, era a través de lo que realmente la definía. Con un grito de desafiante claridez, liberó un torrente de luz que iluminó la oscuridad como un relámpago en una tormenta de verano, deshaciendo parte de las cadenas con cada pulso. «Eres nada sin mí», vociferó la sombra, pero ya tenía miedo. Clara dio un paso hacia adelante, su determinación ahora una fuerza tangible y fuerte. Pero de repente, justo cuando la luz parecía ganar terreno, la figura distorsionada gritó una vez más. «Clara, suéltame, o te perderás a ti misma. Tienes que elegir». Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. La oscuridad se volvió más densa, casi palpable, y las palabras de la figura resuenan como un eco lejano. Clara sabía que la elección debía hacerse en un instante, que toda su lucha había llevado a este clímax aterrador. ¿Liberaría a aquel espíritu a costa de su propia luz? ¿O se aferraría al amor que la había guiado? La respuesta surgió en su interior como un susurro, pero la sombra ya se cernía, lista para devorarla. La última elección de Clara estaba hecha, pero ¿sería suficiente para escapar de lo inevitable? La oscuridad crepitó, mientras Clara se preparaba para hacer su última jugada, el grito de liberación terminado en un susurro. El amor es la única respuesta, y en ese instante, las sombras se llevaron la voz, levantando un velo ominoso en el aire. ¿Qué sucedería cuando la luz se encontrara con las oscuras profundidades más allá de su miedo?
La lluvia cayó a cántaros, y Clara supo en ese momento que la tormenta no solo era externa, era dentro de ella. Cada raindrop resonaba en su corazón, un tambor que marcaba el ritmo de una decisión que podría cambiar su vida. Mientras la oscuridad rugía con furia, se mantuvo firme. «El amor es más fuerte que el miedo», gritaron sus entrañas. Clara recordó la risa de su hijo, el brillo en sus ojos, y cómo ese amor había sido su ancla en los momentos más oscuros. «No eres nada sin mí», resonó la sombra, atacando sus inseguridades. Pero Clara sonrió a través de las lágrimas. Ella sabía que no era verdad. Con cada gota de lluvia que caía, Clara se empoderaba. Empezó a caminar hacia adelante, dejando que el brillo de su luz interior creciera. La sombra parecía tambalearse, su figura oscura vacilaba al sentir la fuerza que desprendía Clara. El amor que había cultivado durante toda su vida fue la chispa que necesitaba para encenderla. «Voy a liberarte», dijo Clara, dirigiéndose a la figura distorsionada, «pero primero debo liberarme a mí misma». Las sombras a su alrededor empezaron a encogerse. La risa burlona de la sombra se volvió un grito desgarrador. «No puedes escapar, nos necesitas». Pero Clara ya no escuchaba. Ella ahora afirmaba su propia verdad. «Soy Clara, soy una madre, una mujer fuerte, y no dejaré que el miedo me consuma más». Al pronunciar estas palabras, un rayo de luz brotó de su ser, iluminando la oscuridad como un faro en la noche. La sombra se tambaleó y retrocedió, una sombra más débil, más difusa. A su alrededor, el ambiente comenzó a transformarse. Clara sintió que la niebla se disipaba, dejando atrás visiones de sus recuerdos más dolorosos. En su lugar, imágenes brillantes surgieron, sonrisas, risas, momentos de alegría con su hijo. Eran los momentos que habían sido opacados por el miedo y la culpa. El eco de su madre, un recordatorio esencial, resonó en su mente. «El verdadero poder está en tu amor, Clara». Reflexionó sobre esas palabras y de repente todo cobró sentido. La sombra que había temido tanto era solo el reflejo de su inseguridad. Ya no iba a dejar que su dolor definiera su futuro. Con un grito de fuerza y certeza, Clara alzó las manos hacia la oscuridad. «Vete, no tienes ningún poder sobre mí». La luz de su ser comenzó a expandirse, burbujeando de amor y envolvió cada sombra. Ella era la tormenta y el sol que la seguía. La oscuridad retumbó con un grito que resonó en el aire, pero para el momento en que Clara liberó todo su corazón, esa sombra se desvaneció, se convirtió en un vapor que se disipó en el viento. Clara sintió una ligereza, una sensación de libertad que nunca había conocido. El instante final llegó cuando giró su cara hacia donde había estado la sombra. Al mirar, vio la figura de su hijo, mirándola con esos ojos grandes y desbordantes de amor. «Mamá», exclamó, lanzándose hacia sus brazos. Clara lo abrazó fuertemente, sintiendo que todo el miedo se desvanecía de su ser. «Siempre estaré contigo, siempre, mi amor». Las palabras fluyeron como un río. Juntos primaron el abrazo que desató el poder de la luz en su interior. Ella había enfrentado a sus demonios y había ganado. Las luces de la mañana comenzaron a filtrarse a través de las nubes, brillando sobre el barrio en ruinas, como una promesa de un nuevo comienzo. Clara tomó la mano de su hijo y juntos caminaron hacia la salida del refugio, dejando atrás todo lo que antes había sido su prisión. «Estamos a salvo, mi amor», le dijo mientras el sol acariciaba sus rostros, sintiendo una paz que nunca había creído posible. La vida continuaba, y Clara sabía que el amor era su mayor fortaleza. A partir de ese día, las sombras no tendrían poder sobre ella. Mientras se alejaban, se prometió a sí misma recordar la valentía que había encontrado en ese oscuro refugio. No había más dudas, no más sombras, solo luz.
El capítulo había llegado a su fin, pero su nueva vida apenas comenzaba. En esta nueva realidad, Clara y su hijo serían invencibles, y juntos estarían preparados para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir en el camino. Ahora bien, si te pareció impactante esta conclusión, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Es crucial. También inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.